pero cuando lo leen van a ver, por eso se los quiero leer por toda la ley, porque cuando uno ve la ley parece muy complicado. Ahora después, les voy a subir un videito en donde van a ver que es muy simple y muy práctico entenderlo. Pero primero tienen que leer y ver cómo lo va explicando la ley para que vean que es bastante difícil cuando uno lo va entendiendo solo. Cuando uno lo agarra por primera vez. Y de paso, para que se vayan familiarizando con las leyes. Que van viendo, como dice Micaela, que cuando uno lo lee, empieza y no entiende nada. Uno porque ya tiene muchos años de leer leyes, entonces más o menos la ley ya sabe para dónde va a ir, o hay leyes que son muy complicadas que van y vienen. Entonces, como les explicaba al principio, hasta que se vayan acostumbrando, por eso es que yo a veces se las leo, parece muy tonto de mi parte leerle lo mismo, pero es para leérselo, para que ustedes lo entiendan, y si no lo entienden, tratar de explicárselos y bajárselos a la realidad y qué quiere decir, porque a veces la ley pareciera que dice una cosa, pero quiere decir otra. Así que bueno, vamos a empezar. Ya somos bastante por lo que veo. Y se siguen uniendo, así que bueno, vamos a empezar. En principio, lo que les iba a decir es, ¿qué es para que entiendan qué es la letra de cambio del pagaré? Es una promesa de pago, porque no lo van a tener ahí, en la ley específicamente, pero es comprometerse a hacer un pago, en donde uno firma un documento. O sea, firma una promesa de que va a hacer un pago a un determinado plazo o tiempo. ¿Y qué tiene que tener? Tiene que tener distintas características, que ahora vamos a ver en detalle, pero lo primero es la promesa, o sea, ¿por qué se llama pagaré o letra de cambio? La letra de cambio viene de la época medieval, de que hacían los mercaderes, hacían un papel en el cual se comprometían o cedían créditos para especular. Acuerden que sé que siempre en la parte económica, especulación. Entonces, y hay otro principio que es común y que es un peso hoy vale mucho más que un peso a un año. ¿Por qué? Porque está el tiempo del dinero, el costo del dinero. No es lo mismo que yo me den plata hoy que me digan, no, te voy a dar un papel y te lo voy a pagar adentro de 2 años. Imagínense hoy, en el ejemplo del país que tenemos y con la inflación que tenemos, una inflación del 50% anual, si yo firmo un documento que lo voy a cobrar a un año, imagínense que tienen que ponerle o intereses, porque si no, el valor de esa plata de hoy a un año, no voy a poder comprar lo mismo con esa plata, ni no vale lo mismo. No, de hecho, O el si lo peso hiciéramos argentino más se difícil desvalorizó todavía. mucho. Justamente, le iba a decir, si hicieran un pagaré en lo que es en moneda extranjera, peor todavía. Dentro de un año no se sabría cuánto va a estar. Es más, ahora está bastante calmo, pero hubo momentos en que no se sabía y las planificaciones que se hacen, cuando hace el gobierno, cuando hacen estadísticas, hay veces que hablaban en su momento que hacía de 300 pesos, entonces uno no sabe. Entonces esto, el pagaré, para que entiendan, es comprometerse, por ejemplo, yo compro un auto, pasa mucho en las financieras o las agencias de autos que no son las oficiales, para que entiendan el ejemplo, pasa que uno va y, por ejemplo, hay que comprar un auto. Entonces, uno va y ¿qué les va a hacer? Bueno, no tengo toda la plata. Entonces le dicen, bueno, te lo hago en
24 cuotas y les hacen firmar distintos pagarés. ¿Para qué? Para que ustedes se comprometan a hacer ese pago. Entonces, ¿qué tiene que tener? Entre muchas cosas, tiene que tener esa promesa de pago, por eso se llama pagaré. Pagaré tal suma de dinero. Tiene que tener los firmantes. Uno tiene a la firma, es la conformidad de que uno aceptó las cláusulas de ese documento. Puede ceder ese documento, como pasaba en su momento. Yo tenía un crédito. Disculpe, le quería hacer una pregunta antes de Escucho. avanzar. ¿Letras de cambio y pagaré Sí. es lo mismo? ¿Es el mismo nombre para las dos cosas o son dos cosas distintas? Es lo mismo. Son diferentes, pero son parecidos. Son muy similares. Casi siempre las letras las hacen los bancos. En cambio, el pagaré lo puede hacer una persona, no tiene mucho más requisitos. Es más fuerte la letra. Pero son Genial. similares. No te quiero decir igual, pero es la diferencia más clara que tiene uno del otro. Ah, bien, profe, porque yo igual lo había entendido como que se podía Volviendo, llamar de las dos diferentes maneras, nada más que una era como llamada en la época medieval. Así que buenísimo que quedó claro. claro, por eso. A ver, son muy parecidos. El tema es que uno es más formal que el otro. Sea cualquiera de los dos. Pasa mucho, es más, yo conozco casos de en donde, a ver, es un título ejecutable, ¿no? Uno poner la firma y al tener un vencimiento y al tener una promesa de pago, muchas veces pasa que uno firma y dice, bueno, está bien, ¿no? El documento no lo levanto, pero ese documento no es como el cheque. El cheque es, bueno, yo lo pagaré, está bien, el cheque lo pago, lo paga el banco y a lo sumo me van a cerrar la cuenta. En este caso, me pueden ejecutar este documento. Yo conozco casos en la vida real que hay gente que ha comprado autos, ha hecho pagarés, no los pudo levantar y han terminado perdiendo casas. ¿Por qué? Porque o a veces le piden un garante, o le piden un aval, o le piden algún bien. Entonces, cuando uno no puede pagar, parece una tontería, y después van a ver que el papel del pagaré, es más, hay muchos que se compraban o se compran en las librerías, no tienen muchos requisitos, digamos, formales. Es un documento que dice, pagaré, trata, tiene a quién va a pagar, en dónde, el domicilio y la fecha. Pero, como es ejecutable, tiene que tener mucho interés cuando uno lo paga. O sea, tengo que tener cuidado de qué es lo que firmo, porque si no lo pago y tiene intereses, después casi siempre pasa que se vuelve impagable. Y siempre tiene atrás un bien en el cual puedan ejecutarlo. Eso es a Eso cuando grosso no se, modo cuando, lo que vamos a ver y lo que dice la ley de... ¿Cómo? no iba a preguntar si cuando pasa eso de que no puede pagar, digamos, se realiza como un embargo. Claro, porque es ejecutable. Y ustedes firmaron, iban a pagar. ¿Y qué era lo que te iban a pagar? Plata. Siempre me entregan un bien, casi siempre el ejemplo más claro es cuando uno compra un auto. Me entregan un bien y yo me comprometo a entregar sumas de dinero. Entonces, el tema es, cuando yo no devuelvo, no hago ese pago de esa suma de dinero. Otra de las cosas importantes que va a pasar siempre es que voy a poder reclamar. Voy a poder reclamar varias cosas. Voy a poder reclamar el capital original, voy a poder reclamar todos los intereses de que no me han pagado en el momento en que no me pagaron la deuda, y voy a poder reclamar todos los gastos que yo tenga que hacer
para cobrar esa deuda. ¿No? Cuando hablamos de gasto, hablamos de abogado, hablamos de carta de documento, hablamos, no, a ver. Cuando siempre hablo de acciones y después que pasan en los exámenes, las acciones que uno habla, ¿cómo puedo comprobar? Siempre es una carta de documento. A ver, más allá de que yo haya llamado, yo lo primero, al principio, voy a llamar al deudor. ¿Por qué? Porque a ver, siempre lo primero que hago es llamarlo. Pero el llamado no queda grabado ni nada, ni un mensajito queda como comprobación de que yo lo reclamé. Entonces, siempre, después de eso, se hace como una carta de argumento para dejar en claro o especificado de que yo reclamé. Porque si tengo que ir a un juicio, no voy a poder poner en un juicio, no, yo lo llamé 20 veces. No queda en ningún lado que lo llamé 20 veces. ¿Entiendes? Claro, es como que se intenta mediar primero en un ámbito personal para llegar a algo jurídico, ¿no? Justamente eso. Perdón, estaba mi perra gritando, por eso paré el... Bueno, entonces empezamos. Empezamos un poquito con lo que es la ley. A ver, la ley lo que dice, y para los que ya leyeron un poco, tiene que contener letra de cambio inserta en el título. ¿No? Tiene que tener la promesa incondicional de pago de una suma de dinero. Tiene que tener el nombre de quién va a ser el pago. Tiene que tener el plazo. Tiene que indicar el lugar a dónde se va a pagar. El nombre también, a quién le voy a hacer el pago. Y el lugar y la fecha en donde fue creada. Y por último, la firma. Acá vamos a son... Che, me estoy hablando de letra de cambio o pagaré. Entonces, Profe, ¿puede repetir lo que no lo escuché bien? ¿sí? ¿Qué tiene que contener? Tiene que contener la denominación letra de cambio o pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Cuando hablo de la promesa es justamente eso, pagaré tanta suma de dinero, el nombre de la persona a la cual se le debe hacer el pago, el plazo del pago, o sea, el tiempo, el lugar a donde se va a hacer el pago, el nombre donde se tiene que hacer, a quién se le va a hacer el pago, el lugar y la fecha en donde fue hecha la letra de cambio o pagaré. Y la firma. La firma es otra de las cosas más importantes. Si no está la firma, es como que el documento no sirve. ¿Por qué? Porque, a ver, todo lo que hagamos de documentos comerciales, como es para tener la comprobación, si no está firmado, no tiene validez. Hay veces que van a tener, dice, si el instrumento fue generado por medios electrónicos, la firma tendrían que utilizar hoy en día la firma digital. Vieron que hoy en día se puede hacer, uno puede tener la firma digital, cualquiera de nosotros, y no hay ningún problema. Bueno, eso dice el artículo 1. El artículo 2 dice el título al cual le falta alguno de todos estos requisitos
no es letra de cambio, salvo en los casos que se determina a continuación. En la parte que no se indique el plazo, se considera pagable a la vista. A ver. Tengan cuidado, porque, a ver, pagarle a la vista, ¿cuándo lo voy a pagar? Voy a tener que tener un plazo, porque si no, me lo presentan y yo lo tengo que pagar. Por eso es importante que tengan todos esos requisitos formales. Los 8 puntos que le di son los requisitos formales que tienen que tener para que esté completo. Si no tiene el lugar designado, es el domicilio de quien lo hizo. Si no me dice un lugar. Como que en el pago, si no me indica en dónde, es a dónde vive que lo tiene que pagar. O sea, en el domicilio que tienen. Ojo que siempre pasan dos cosas distintas. Y a veces a mí me ha pasado en su momento. Y muchas veces cuando circulan pasa lo mismo. Uno en el domicilio no corresponde con el DNI. Por eso a veces es bueno tener actualizado el DNI por ese mismo tema, porque cuando uno se presenta a algún lugar público o a corroborar su domicilio, el domicilio no coincide. Y más que nada para cosas judiciales. Para cosas judiciales, si uno tiene un domicilio, las notificaciones, por ejemplo, yo me acabo de mudar a una casa. Entonces, si a mí me tuvieran que notificar, tengo el domicilio anterior. Entonces, si yo tuviera algún problema legal, uno no puede decir, no me notificaron y no me enteré. No, el problema es que uno tiene que hacer el cambio de domicilio, porque la notificación va a llegar y uno no se va a enterar. Ese es el problema más importante que tienen los domicilios. Para eso son que siempre en algunas cosas legales se pide el domicilio, para notificarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno queda notificado, hay determinados plazos judiciales. Para explicarles un poquito, hoy la AFIP, cuando pide domicilio electrónico. ¿Por qué pide domicilio electrónico? Porque es la forma más fácil de notificar. Cuando ustedes entran a la AFIP y abren los correos de domicilio electrónico, una vez que lo abrieron, ya están notificados. Por más que no hayan leído, tocaron clic, es como que se leyó, listo, está notificado. No puedo decir, no sabía lo que tenía esa notificación. Eso para que tengan un poco de idea de algunas cosas. Bueno, seguimos. La letra de cambio puede ser a la orden del mismo librador. O sea, puede ser girada. Esta es típica pregunta de parcial. Y fíjense que son 2 renglones. Puede ser girada a la orden del mismo librador, puede ser girada a cargo del mismo, o puede ser girada a un tercero. O sea, él puede girársela al nombre de una persona cualquiera o el mismo. Esa es una cosa de las que son complicadas para entender. Esa es típica pregunta parcial que a veces le hago si se puede el nombre o a un nombre de otro y se quedan pensando. Profe, ¿esto qué sería? ¿Cuál? ¿Es lo que le dije recién?
¿A quién se puede emitir una orden? ¿Se puede emitir a cargo del mismo ligador o a cargo de otra persona? El artículo 4 dice, puede ser pagado en el domicilio de un tercero, sea en el lugar del domicilio del girado o en otro lugar. Puede ser pagado en el domicilio del tercero siempre que lo aclare. Una letra de cambio, el artículo 5 dice pagable a la vista o a cierto tiempo vista, puede el liberador disponer de una suma que la suma produzca intereses. Si, si no lo aclara, se considera como no escrita, ¿no? La tasa de interés, en el párrafo abajo dice, tiene que estar Profe, en la letra, ¿sí? Lo que dijiste recién era a quién se podía emitir una orden. Una letra, claro, se puede emitir al liberador, a que la emite, o a nombre de la persona. ¿Sería a cargo del mismo o a tercera Claro, persona? a cargo del mismo o a cargo de otra persona. Después lo que decía era que puede tener intereses, pero tiene que especificarlo. A ver, siempre que cobremos intereses en todos los documentos, va a tener que estar especificado en el documento. O sea, no podemos cobrar intereses si no está especificado. Si no está escrito, se consideran que no existen. A ver, vamos a ponernos en la práctica cotidiana. ¿Quién va a hacer un documento y no le va a poner intereses? Sería ilógico, explicándole como cuánto vale el dinero. Entonces, ¿cuándo empiezan a correr los intereses? Del momento en que, a partir de que la fecha que tengo que pagar, si no lo pagué. La letra de cambio tiene que llevar escrito en letras lo mismo que dice como el cheque, lo mismo que dice en números. Que siempre van a ver que si difiere, se va a tomar en la mayoría lo que dicen en letras. ¿Por qué? Porque uno no se va a equivocar. Me ha pasado que se han equivocado, han puesto de un número. Me han pasado en cheques. Que los he rebotado. ¿Por qué? Porque uno casi nunca lee exactamente la letra. ¿No? Si uno pone 15.258, uno no se pone a leer que la letra diga 15.258. Bueno, me ha pasado en la vida real que los cheques decían un valor y en letras decían otro. O sea, no lo leyeron cuando lo emitieron o se comieron algo. Tiene que coincidir Y en ambos aspectos. Profe, consulta, cuando dijo a partir de cuándo empiezan a correr los intereses, a partir de cuándo sería la fecha de a emisión partir del momento del cheque. en que no se cancela. Yo tengo un plazo de pago. Si ese plazo no se cumple, desde ese momento empiezan a cobrar los intereses. Es un punto importante. A ver. Sobre el tema de derechos, el tema es, parece tontería, pero si yo pusiera 12.558 y pusiera 12.000, ¿cuál pago? Debería pagar lo que dice en letra. Pero siempre hay que mirar, por eso les digo. O
si está mal escrito en letras, lo que se debería cobrar es Bueno, solamente la primera parte. exactamente, justo le estaba poniendo el párrafo que dice, si yo tengo diferencia entre la letra y el número, vale el de la letra o el que sea menor. Por eso le decía el ejemplo, yo pongo 12.500 y en letras pongo 12.000 y me olvido del resto, el que vale son los 12.000. El artículo de hoy dice que el que hace el jugador es garante de la aceptación y del pago. Puede liberarse cuando acepta la garantía. Toda cláusula que diga que se libera la garantía del pago se considera no escrita. A ver, no puedo decir, no, yo te garantizo que se va a pagar. Hasta que no se cumpla el pago, la fecha, en el lo paguen, no puedo decir se liberó. ¿Por qué? Más allá de que yo ponga algún garante o algún aval, porque después van a ver que vamos a poder poner o algún garante o algún aval, más allá de eso, si no me paga el deudor, voy a ir contra el garante o contra el aval, más allá de ir contra el deudor. Es muy parecido al cheque. Vieron que el cheque, si no paga uno y lo pasó y ese lo pasó a otro, bueno, voy contra todos. Bueno, acá voy a tener garante y aval, pero puedo accionar igual contra el deudor. Profe, una pregunta, perdón. ¿Se puede Sí, pagar antes el pagaré, antes de la fecha sí, estipulada? sí, se No es puede como pagar el antes. cheque que tiene que estar en determinada fecha y todo eso. Claro, a la diferencia que en la letra es yo lo puedo cancelar antes. Genial. Mejor. ¿Qué hay que exigir si yo lo cancelo antes? Que me devuelvan el pagaré. Que me lo entreguen o me lo rompan. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no, sigue estando, o sea, Exacto. ¿o qué cosa puedo pedir? Un recibo Recibo. de que lo pagué. Exactamente, porque si no, es como que no pagué la deuda. A ver, ya, vamos a seguir un poquito. Si hago algo que le falta la letra y lo completaron, pero contrariamente, salvo que sea de mala fe, no me voy a poder oponer. Eso es lo que dice el artículo 11. Pero tengo, a ver, ¿por qué? Porque yo ya lo firmé. El tema es, siempre tienen que mirar lo que firman. Por lo mismo. Pasa mucho, eh, les doy el ejemplo a veces más típico que tienen, que son las compras de auto. Uno va a una concesionaria, firma, y le digo que le piden que le dan un contrato, por ejemplo, si lo hacen por plan de ahorro, le dan un contrato con un montón de hojas. Uno no se pone nunca a mirar qué es lo que firma cuando firma el contrato. Va a pagar la cuota y La, listo. la trampa de la letra chiquita. Exactamente. A ver, entonces, es muy importante a veces parar 5 minutos y ponerse a leer. Yo cada cosa seré muy excesivo, pero cada cosa que firmo, primero la leo y miro todas las cláusulas. Por ejemplo, cuando voy a firmar los contratos de alquiler, estoy 10 minutos fácil leyendo todas las cláusulas que tiene a ver si no me...
si no me ponen algo raro. Les doy un ejemplo simple. Yo alquilo una casa y tenía 2 perros. Tengo 2 perros. El contrato, cuando me lo dan, me dice que no puedo tener perros. Entonces le digo, pero a ver, me estoy haciendo el contrato y sabés que tengo 2 perros. O sea, no me vas a venir a decir el día de mañana, no. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que uno firma, porque después aparecen los intereses, aparecen las multas, aparecen un montón de cosas que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Y sí, los firmaste. Por eso hay que tener cuidado. ¿Se puede decir entonces que una vez firmado no me puedo oponer? Resumidamente, ¿no? Perdón, me fui 2 segunditos. Apreté mal el botón. Vamos al número 12, del endoso. Ah, no. No sé si les suena familiar la palabra endoso. Se puede endosar el pagaré. Es transmisible por vía de endoso, aun cuando no tuviese concebida la orden. O sea, ¿qué puedo hacer? Puede hacerse a favor del girado, puedo hacerlo o a cualquier persona. A diferencia del cheque, no tiene, porque van a ver que es más grande, yo lo puedo endosar y pasárselo. A ver, igual muchos no van a ver, muchos pases de créditos no van a ver. ¿Qué puede pasar? El que puede cederlo es el que la tiene que cobrar. Pero el que la tiene que pagar no creo que lo pase a muchas personas, porque va a ser, salvo que sea algún galante o una balista, ¿no? El endoso debe ser puro y simple. ¿Cómo era puro y simple? Era la firma, el número de documento y nada más, el domicilio. Si hay un endoso que es parcial, eso me lo dice el artículo 13, es nulo el documento. ¿Cómo era el endoso puro y simple, profe? ¿Qué tenía que llevar? Aclaración y domicilio o DNI. Bueno, el tema es que el endoso tiene que estar completo. Si me falta algo, es nulo el documento. Lo mismo, el endoso al portador se considera endoso en blanco. A ver, ¿qué puede pasar? Es muy raro que yo haga, lo leo, dice la ley, pero es muy raro. ¿Qué puede pasar? Yo agarro el documento y se lo paso a otro. Más que nada cuando va a otra tercera persona. Si pasa de una a otra y yo no estoy en el medio, no figuro, por eso es en blanco, o al portador, no van a poder ir en contra mío porque no figuro en el documento. ¿Se entiende? Es como cuando lo mismo que pasa con el cheque. Si yo el cheque lo agarro y lo paso y no lo endoso, el que lo acepta no va a poder ir en contra mío. Por una cuestión lógica, no estoy en el documento, no figuro. Profe, cuando dice endoso parcial, ¿se refiere a que él no está completo, o sea que no tiene toda la información? Claro, no pongo el DNI, por ejemplo. Lo firmo, no pongo el DNI. Eso es un endoso parcial. A diferencia de lo que es el cheque,
Acá pueden poner una prolongación, pueden poner un papel y seguir endosando. ¿Se entiende? Puedo agregarle una hoja y endosarlo. El artículo 15 dice que el endoso transmite todos los derechos. O sea, pasa muy parecido a lo que es el cheque. Si yo tengo que cobrar algo y lo endoso, el que va a cobrar es la otra persona. Le transmito el derecho, le cedo el crédito que tiene. Acá pasa lo mismo. Si yo tengo una letra de cambio o un pagaré y lo endoso, cedo los derechos o, si lo tengo que pagar, la otra persona cede el derecho, ¿no? De pagarlo. Entonces, dice, si el endoso fuese en blanco, el portador puede. Esta es otra pregunta que a veces se hace. Llenarlo con su propio nombre o con el de otra persona. Endosar nuevamente en blanco o a nombre de otra persona. ¿Cuál es la diferencia en blanco? En blanco no voy a estar. Era lo que les dije hoy. ¿Cómo un endoso es en blanco? Cuando yo no lo hago. Cuando yo paso el documento. Es muy raro que se lo agarren igual. Ahora, si lo agarran, vieron como hizo Poncio Pilato, me lavo las manos. No es problema mío porque ya es problema del que lo tiene.